Buenos días, queridos amigos, hermanos, hijos que se encuentran en este grupo. Damos las gracias a Dios por habernos permitido llegar a ustedes a través de estos medios de comunicación. Y también queremos darles gracias a Dios por su protección, por que nos ha provisto de todo lo que necesitamos durante toda la semana y también por toda la semana que nos va a seguir protegiendo, esta semana que empieza hoy día domingo. Damos gracias porque sabemos también que va a ser de grandes bendiciones, de su cuidado, de su protección. Y vamos a ver las maravillas de Él en cada detalle, en cada cosa pequeña que nos suceda. También seguimos orando por todos aquellas personas que en nuestro país están pasando situaciones y pedimos a Dios que nos siga protegiendo, nos siga ayudando, nos siga bendiciendo. También quiero dar un saludo y bendecir a todas aquellas personas que están fuera del país, que también están conectados a través de este grupo, y los bendecimos y que se sigan abriendo puertas para que sigan estableciéndose y tengan salud cada día. Gracias doy, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres el grande. Y en esta mañana vamos a escuchar la palabra a través del pastor Héctor Rodríguez desde Venezuela. Casa de Adoración los bendice y toda la congregación. Y vamos a estar leyendo en Primera de Samuel el versículo 6, 7 del capítulo 31. Primera de Samuel, capítulo 31, versículos 6 y 7. Y dice de la siguiente manera: Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Bendiciones y muy buenos días. Agradecido de Dios por todo lo bueno que es con nosotros. Y en esta mañana pues clamamos al Padre Eterno. Pedimos que el espíritu de sabiduría y de entendimiento fluya en la vida de cada uno de nosotros para entender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y siguiendo en la línea de estos 2 domingos atrás, vamos a cerrar hoy con los pactos que hizo Jonatán, pero Jonatán se quedó con su papá y allí muere. Ya que muere Saúl, también muere Jonatán. Quiero recordarles que cuando hablamos del espíritu de Saúl, estamos hablando de lo humano, que quiere hacer todo en sus fuerzas, que quiere hacer todo para beneficio propio. Jonatán había hecho pactos con David, pero nunca se apartó de su padre. Él fue llamado a ser el segundo, a ser una copia de David, a reinar junto con David, porque él conocía la revelación de Dios y lo que Dios iba a hacer con David, pero no tuvo el carácter para separarse de su padre. Entonces, allí el espíritu que domina es el espíritu que trata de hacer las cosas de Dios en su fuerza. Y eso está pasando también actualmente, donde las personas quieren cambios, pero a su manera, quieren que las cosas se den, pero a su forma, y no buscan la revelación de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Quiero recordarle que lo que produjo Jonatán fue un hijo lisiado. Más adelante pues verán la historia de Mefibosé, pero eso fue lo que quedó de Jonatán.
El espíritu de Saúl desprecia la adoración. Les recuerdo que adoración es amar extremadamente. Y Saúl pues desprecia esa adoración hacia Dios y siempre está buscando sus beneficios propios. Eso nos lleva a pensar, no estamos hablando del personaje, sino del espíritu que funcionaba, y tenemos que analizar nuestra vida, porque si en nuestra vida funciona el espíritu de Saúl, ¿verdad? Es aquello que nos separa de Dios, y ese espíritu puede ser una amistad la cual no nos lleva a esa comunicación con Dios, sino que nos desvía. Puede ser una ambición personal, la cual no nos permite ver lo que Dios quiere, sino lo que nosotros deseamos para nuestras vidas, y a veces nos desvía de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El espíritu de David, o del ungido del Señor, siempre va a ser de servicio, de servir, de ayudar a las personas, pero no de llevarlos a esa ayuda que mucha gente quiere, que raya en llevarlos a la flojera o a la sinvergüenzura, sino de servir para enseñar que ellos pueden lograr las cosas por los dones que Dios le ha dado. Imagínense ustedes que en el Salmo 42, un salmo de David, que lo escribe cuando estaba fuera del trono, su hijo Absalón lo sacó del trono. O sea, su hijito consentido lo saca del trono. ¿Ok? Después de David tener algunos años como rey, de ser rey, después de algunos años de estar en palacio, y después de algunos años de dirigir las batallas de Israel, de ver a Dios someter a sus enemigos, después de toda esa gloria, después de todo ese reconocimiento que tenía, porque recuerden que David pasó un tiempo para ser reconocido como rey en todo Israel, ¿verdad? Su hijo le da un golpe de estado y David se tiene que escapar de noche. Y se fue al otro lado del Jordán, al otro lado de la tierra prometida. Tuvo que huir del palacio de donde él estaba, se va al otro lado de la tierra prometida, y desde allá veía Jerusalén, veía su palacio. Pero David, cuando escribe este salmo, él no está sintiéndose triste ni agobiado por el palacio, por el oro, por sus generales, por sus escuderos, por la gente que le servía, sino que extrañaba la adoración y el contacto que él tenía en esa pequeña tienda donde estaba el arca de Jehová. Ahora él estaba viendo su promesa de lejos, todo eso, pero él escribe en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Allí está viendo el corazón de un adorador que no está extrañando palacio, que no está extrañando el oro, que no está extrañando la gente que le servía, sino que lo que él más extraña es el sitio donde estaba la presencia de Dios y donde él podía adorar. David en este salmo lo que está diciendo es, yo lo que extraño es tu gloria. Yo lo que extraño es los momentos de adoración, los momentos de comunión, de intimidad contigo. Y en estos tiempos de crisis, que pareciera que nos han sacado de palacio y nos han puesto a vivir de una manera diferente, ¿qué es lo que tú estás extrañando? Porque con nuestras palabras muchas veces reflejamos aquello que nosotros deseamos. Y lamentablemente en este tiempo las personas, muchos de aquellos que estaban en los lugares, en los sitios que iban a adorar los domingos, hoy lo que extrañan es otra cosa y no ese tiempo de estar junto a la presencia de Dios.
que hoy no necesitas un lugar como David, donde está, porque en tu casa está el lugar donde Dios mora, donde Dios habita. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿dónde ha ido mi adoración? ¿Dónde ha ido mi confianza? ¿Y dónde está mi seguridad? Y el Salmo 43, esa es la continuación del 42 que David escribe. En el verso 5, David dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ahí David está reflejando que tiene la confianza de que él va a volver a entrar, porque lo que Dios ha establecido en nuestras vidas, eso se va a cumplir. Entonces David está diciendo que él iba a volver a entrar, que él tenía esa seguridad, pero vuelvo y te repito que él no estaba extrañando ni el oro del templo, ni la vida en el palacio, ni los generales, ni sus batallas. Él estaba extrañando era el adorar a Dios y la presencia de Dios, que en ese tiempo estaba en ciertos lugares, en ciertos sitios, pero hoy la presencia de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Volvamos a Jonatán, que hizo 3 pactos con David. Jonatán sabía todo lo que Dios iba a hacer con David, pero se quedó con su padre. Y la lectura de hoy dice que muere Saúl y murió también Jonatán y otros 2 de los hijos de Saúl. O sea que Jonatán era un hombre de corazón puro y que creía lo que Dios había dicho, pero no tenía el carácter para tomar la decisión de salir del lugar de la cobertura del espíritu que gobernaba a Saúl. Ahora, se necesita fe y carácter para esto. Con la fe podemos creer, podemos hacer muchas cosas, pero se necesita carácter para llegar al final de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y usted sabe la definición de fe, ¿verdad? Puede buscarla también en la Biblia o en los diccionarios. Es la certeza de la que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero tener carácter implica ser una persona íntegra, que respeta y que se hace respetar, que no se doblega ante otro por miedo, pero que tampoco tiene reparo en reconocer dudas cuando éstas vienen y asaltan a nuestras vidas. Una persona con carácter sabe reconocer la razón cuando es el otro el que la tiene. Y eso es una de las cosas que se está necesitando en las congregaciones. Porque hablamos de fe y hay muchos hombres que han tenido fe en su vida y que han logrado grandes cosas, pero el espíritu de Saúl tiene tomada áreas de sus vidas. Entonces el asunto es fe más carácter. Si tienes a alguien a tu lado, puedes decirle, esto es de fe y carácter. Con toda la fe nos metemos en los campos de batalla, pensando que la fe nos dará la victoria. Pero si todavía estamos atados a Saúl, ¿ok? Y este espíritu es que estamos atados a ideas religiosas, a influencia de hombre, a temor de hombre, y ojo con esto, si estás atado a tu corazón, y esto es lo más peligroso, porque engañoso es el corazón del hombre, dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Y nuestro corazón siempre nos lleva a pensar bien de nosotros y mal de otros. Nuestro corazón, nuestros pensamientos nos llevan a buscar a un Dios que nosotros formamos y no es al Dios verdadero. Es más, podemos hasta sacar de contexto los principios que Dios ha puesto, como es el compañerismo, como es el de reunirnos, como es el de compartir, porque no me importa si Dios está conmigo, no importa. No, Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros y la Biblia lo enseña. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis
unos y otros. Por eso hay que tener cuidado, porque si estamos atados al corazón, como te decía, a tus ambiciones, si estás atado a la gloria de los hombres y si estamos atados a eso, morimos en el campo de batalla. Recuerda que los dones y talentos que Dios te dio no se negocian al espíritu de Saúl. Te pueden venir con los mejores contratos y es más, te van a venir con lo mejor del mundo, pero no te vendas al espíritu de Saúl. No vayas a la pelea con Saúl, porque el que se queda con Saúl se muere con Saúl. Y hoy, en este tiempo, te hay que analizar, porque hay muchas personas que dejaron de servirle a Dios por buscar recursos en otra parte que no honran a Dios. Y por eso la vida se vuelve tan fuerte para seguir adelante, para avanzar. O sea, vamos perdiendo y decimos no tenemos tiempo para esto, no podemos hacer lo otro. Se hacen las cosas cuesta arriba. ¿Por qué? Porque entra el espíritu de Saúl, que es un espíritu que busca tu beneficio propio, y olvidas al Dios que te provee todas las cosas. Así que tienes que tener cuidado, porque hay mucha gente yéndose detrás de los canales y no buscando la fuente. Recuerda que Dios puede traerte bendición por alguna persona, por alguna fuente, y digámoslo así, por algún lado, pero tú no puedes irte detrás del canal. Tienes que irte a la fuente que es Dios. Y espero que el espíritu de sabiduría te haga entender estas cosas. Así que no vayas a la pelea con Saúl, porque el que se queda con Saúl se muere con Saúl. Por más pacto que hayas hecho, por más corazón puro que hayas tenido, tienes que tener cuidado cuando te separas de la fuente que es Dios. La voluntad de Dios siempre se va a hacer en nuestra vida, queramos o no. Pilato hizo la voluntad de Dios, pero no reconoció a Dios como o a Cristo en ese momento como su Señor. Queramos o no, vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es tener el corazón de Dios. Y esto me recuerda cuando David Greco, un gran predicador y un hombre de radio, luchó por una emisora. Y él cuenta que en un momento cuando le habían negado todo, cuando los banqueros habían dicho que no, y eso fue un ministerio muy, muy grande, pero en ese momento le negaban todas las cosas. Y cuando llegó el momento de la reunión para decidir si le daban el crédito o no, dice David Greco en su testimonio que el hombre que la noche anterior le había negado el crédito y dijo que iba a hablar para que no se lo dieran, se levanta y hace una exposición para que todos acuerden dar el crédito para la emisora. Él se quedó sorprendido porque él iba a hacer su exposición, pero este hombre la hizo y él decía, bueno, ¿qué le picó a este hombre? Solamente Dios puede cambiar el corazón a las personas. Pero luego de un tiempo, Dios le da orden de salir de ese ministerio. Y le dijo, si te quedas aquí, mueres con ese ministerio. Entonces usted tiene que entender y tiene que darse cuenta cuando Dios dice hasta aquí y tiene que emigrar, tiene que salir del sitio. ¿Por qué? Mire, porque Dios tiene una estrategia para cada uno de nosotros. Y esta es la frase que vas a poner esta semana en el sitio donde la vas a ver. La frase es esta: Dios planta para dar frutos. Dios planta para dar frutos. Eso quiere decir que si usted no está avanzando, tiene que hacer un análisis de qué es lo que está pasando en su vida. Tal vez la falta de carácter no te hace crecer y avanzar. Pero si Dios te planta, es para dar fruto. Pero si Dios no te ha plantado, vas a hacer en tu fuerza y todo se va a hacer difícil. Pregunto entonces en esta mañana, ¿a qué te llamó Dios? Y yo me pregunto, ¿a qué me llamó Dios? Y cuando Dios nos llama y nos planta, el fruto
se va a dar, porque Dios planta para dar frutos. Entonces, para lograr el propósito, no hay que tener, hay que tener solamente fe, sino que hay que tener el carácter de Cristo, el corazón de Cristo. Puedo tener toda la fe del mundo, pero si no tengo el pensamiento de Dios y está entonces permeando el pensamiento de Saúl, que ya usted creo que lo ha entendido, que es buscar mis beneficios, es luchar en mi carne, en la fuerza para yo lograrlo, entonces hasta ahí vamos a llegar, porque no basta solamente la fe, necesitamos la mente de Cristo y el carácter correcto para lograr la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso siempre le digo que usted puede estar en la voluntad de Dios, pero su corazón está alejado de él. Recuerde que Dios siempre hace lo que quiere. Sus propósitos se cumplen, pero si tenemos el corazón de Dios, entonces vamos a poder disfrutar de lo que Dios ha establecido en nosotros, para nosotros y para ayudar a otros. Cometió muchos errores, pero tenía el corazón de Dios. Si volvemos a nosotros, debemos analizar cuáles son las áreas de nuestra vida que siguen influenciadas por el espíritu de Saúl. Tenemos que hacer un análisis para poder despegar. Recuerde que cuando Dios planta es para dar frutos, y si algo no está dando fruto en nuestras vidas es porque muy probable que el espíritu de Saúl, que siempre pelea en las fuerzas humanas, esté tomando áreas de nuestra vida. Y tenemos que cortar lo que nos liga a ese espíritu de Saúl. A Saúl, a ese espíritu, siempre lo destruye una desobediencia del pasado. Si analizamos nuestra vida en los momentos de crisis, o avanzamos o retrocedemos. Y si retrocedemos es porque no hemos curado algunas áreas del pasado. Recuerde que Dios elige según el corazón. Y por eso debemos orar a Dios y pedirle que nos ayude a saber todo lo que influencia nuestras vidas que no viene de Él. Y yo quisiera en esta mañana levantar una oración, porque tú y yo necesitamos avanzar y seguir dando frutos, no al 30, no al 60, sino al 100 por 1. Cuando hablamos de que al pensamiento de Saúl, a ese espíritu, lo destruye una desobediencia del pasado, si vamos a la vida de Saúl, el rey de Israel, Dios le había dicho que destruyera a los amalecitas, que los acabaran. Y allí está la historia. Él dejó a mucha gente con vida. Dios le dijo, destruya todo, y él destruyó o eliminó una parte. Pero eso que no eliminaste, eso que no sometiste a Dios, es lo que te va a perseguir. Aquello que nos ha dañado y lo dejamos crecer, eso viene a nuestras vidas y puede destruir y no dejarnos llegar al propósito de Dios. ¿Ok? Cuando hablamos de Saúl. Ahora hablamos de cuál es el espíritu de Saúl, el espíritu de rebeldía, el espíritu de desobediencia y de hacer las cosas en nuestras fuerzas, confiando en lo que nosotros podemos lograr y no en la mano de Dios, que es el que nos ayuda a todo. La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si sabemos que es necesario la dirección de Dios, su mente en nuestras vidas y sus principios, pues allí es donde nos tenemos que afirmar. Por eso les digo que debemos orar para saber qué cosas de ese espíritu de Saúl, de esa rebeldía, esa desobediencia, eso de trabajar en nuestra fuerza, está controlando algún área de nuestras vidas.
Por eso te invito en esta mañana a que juntos podamos orar, pedirle a Dios que nos guíe. Señor y Dios, te doy gracias porque me escogiste para bendición. Pero Dios, quiero saber de toda influencia que no viene de ti y que esté permeando en mi vida. Señor, muéstrame qué me detiene. Enséñame a mirar mis motivaciones, las cosas que están influenciando mi vida, a mirar con quién me estoy juntando y hacia dónde voy. Que pueda hablar aquello que sale de tu boca y no complacer al hombre, sino darte la honra solo a ti, Dios. Señor, gracias porque me has dado dones para ponerlo, Señor, a tu servicio. Y gracias porque tú, Señor, me has llamado para llevar frutos y fruto en abundancia. Gracias, Dios. Gracias por poder darme el tiempo para analizar y que en esta semana pueda darme cuenta de aquello que no me ha permitido avanzar, quitar de mi vida todo lo que estorba para seguir adelante en todo aquel plan y propósito que tú has puesto para mí y para la ciudad donde estoy viviendo actualmente. Y quiero recordarte que no todo lo que decimos que es visión proviene de Dios. Analicemos y cortemos con todo lo que no proviene de Dios, con aquello que no produce la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerda que la fe es la certeza y la convicción de aquello que no se ve. Pero necesitamos carácter, y tener carácter implica ser una persona íntegra que respeta y que se hace respetar, que no se doblega ante otro por miedo, pero que tampoco tiene reparo en reconocer dudas cuando éstas lo asaltan. Una persona que tiene carácter sabe reconocer la razón cuando es el otro el que la tiene. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Y gracias por permitirnos aprender para compartir con otras personas. Gracias porque podemos entender que aunque cometemos errores, tú nos guardas, nos ayudas y nos enseñas. Gracias por estos días. Gracias por las lecciones aprendidas, por aquellas que hemos practicado. Pero gracias por permitirnos detenernos y mirar dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Feliz inicio de semanas. Y recuerden, ámense, salúdense y respétense. Bendecidos.